Y faltaba mencionar esto en el resumen de todos los días. El presidente Castillo volvió a asistir a la Fiscalía. Como ustedes saben, él continúa siendo parte de estas investigaciones, guardó silencio para variar, pero la novedad es que la Fiscalía ha incluido al premier Aníbal Torres y al actual ministro de Justicia Félix Chero como parte de la organización criminal. En una de las carpetas en las que el presidente aparece como líder de esa organización criminal. Dicho sea de paso, en el Congreso continúa trabajándose una moción de vacancia que vería la luz a mediados de este mes. Vamos a empezar esta noche el programa con el ex congresista y presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, que está con nosotros aquí en los estudios. Vamos a tener enlaces también con varios congresistas para conocer cuál es su reacción, qué va a pasar tras la salida de Lady Camones en la presidencia de la mesa directiva. Muy buenas noches, Jorge, gracias por acompañarnos una vez más. Encantado. La primera pregunta es, ¿el Congreso habría hecho una buena solución o control de daños, una buena estrategia de control de daños, teniendo en cuenta que esto lo perjudicaba en una coyuntura en la que más bien la mayoría de los reflectores apuntan al Ejecutivo? Sí, yo creo que me parece un poco precipitada la medida, ¿no? Francamente. ¿Injusta? No sé si es injusta, porque habría que justamente investigar, determinar por lo menos el marco en el que esto se ha producido. Pero los dichos de Acuña y las respuestas de Camones, por lo menos en este audio, y los descargos que ambos hicieron después, no han convencido ni a los parlamentarios. Claro, pero ¿no? hay que ver el tema en su conjunto, porque como bien dices, está el foco por allá, los faros están por allá y tú los cambias hacia ti mismo. Entonces hay un manejo quizás poco prudente, por decirlo de alguna manera, de una crisis que había que superarla, de repente en el mismo sentido, pero un poquito más pensada. Yo creo que aquí han actuado más por reacción, ¿no?, que por criterio. ¿Por qué? ¿Por desesperación? ¿Por no seguir cayendo en las encuestas? ¿Porque consideran en efecto que no está garantizada una buena conducción del Parlamento en manos de Lady Camones o en Alianza para el Progreso? Mira, para empezar, yo veo dos bancadas ahí, democráticas, que han votado divididas, ¿no es cierto? Acá tengo la votación. Renovación y Avanza País han Sí. votado divididas. ¿Quién gana y quién pierde? Un error. No han tenido tiempo ni siquiera de sentarse en una mesa a ponerse de acuerdo. Entonces la imagen que da es pésima. Segundo, fíjate los problemas que tuvieron para formar la mesa en julio. Se presentaron varias listas, creo que 4. Cuando cae el tercer vicepresidente y tienen que elegir también otros 3 o 4 postulantes. O sea, el Congreso aquí creo que da muestras de un bajo nivel de madurez, de serenidad, de seriedad, para definir un tema en el cual, en lugar de sobreponerse a las dificultades que tienen, bueno, la ahondan con este tipo de cosas. Por eso digo, precipitado. Pero era posible, digo yo, en un contexto en el que además ayer se produce una conferencia de prensa con Aníbal Torres, donde dice por qué no se investiga, pedimos que la señora Camones se retire, en fin, lo que hemos escuchado el día de ayer y lo que se ha venido insistiendo durante todo el día. Y se dejan arrastrar de las narices por Aníbal. ¿Eso es lo que ha hecho el Congreso? Pero ¿Dejarse arrastrar por las narices? La mayoría de quienes han votado por todos eso. los días no le decimos en el Congreso y en la calle y en los medios al presidente, usted renuncie, dé un paso al costado, señor Aníbal, ya usted ya no da más en este tema. ¿Hacen caso? No les interesa. Pero ellos lanzan una piedra y van corriendo inmediatamente. Usted ha dicho el gobierno lanza la piedra. ¿El gobierno lanzó la piedra? El gobierno lo atacó. El gobierno es el que ha exigido la... Correcto, pero ¿no? el audio, la grabación eso y es los fatal. dichos son responsabilidades de Acuña y Camones. Por supuesto. Ahí no hay más. Absolutamente. Al margen incluso de quién haya grabado. Y más de Acuña que de Camones. Más de Acuña que de Camones. Sin duda. Pero el tema es que tienen que pensar en el conjunto de la estabilidad emocional nacional ante una situación en la que ellos podrían, obviamente, sacar más ventajas. Por ejemplo, han evaluado 1 minuto el referéndum en la plebiscito ayer de Chile, que es muy importante para el Perú, porque ahoga las posibilidades de una asamblea constituyente acá. Eso no interesa. Es política muy alta, ahí no llegamos, ¿no? Entonces se atoran en un tema que podrían haberlo, no digo
podría llegar hasta el En el mismo Congreso, resultado, pero un poco claro. más pensado, me refiero yo. De acuerdo, un poco más de tiempo y un poco más de reflexión detrás de Claro, esto. obviamente. Pero quizás se actúa rápido porque se está, como digo, trabajando ya una moción de vacancias, se habla de priorizar, pero no por hay ejemplo, votos, pues. proyectos de adelanto de Permítame elecciones. tu cuadro Y de... el momento Mira, de la no- elección, el no hay momento de la votos. elección, Sí. recordemos, haciendo memoria, Sí. cuando en efecto se elige a la nueva mesa directiva, había una sensación de que se estaba eligiendo al próximo gobierno de transición. Pero ellos quedaron... Ese fue el punto ¿por que qué? complicó Pero- precisamente el acuerdo este año, pero porque la decíamos, lista- no ocurrió el año pasado, podía ocurrir este año, ojo a quién colocamos a la cabeza del La Parlamento. lista Camones quedó en que si se producía la vacancia presidencial, ellos renunciaban y se elegiría una nueva lista. ¿No es cierto? Acuérdate que han firmado un documento. Pero mira, ellos han sacado 61 votos a favor de la censura. Sí. Réstale los 7 que Avanza País y Renovación, que votaron no sé por qué a favor de esto. Ok, 61 menos 7, ¿no? Siguen siendo un importante número que bloquea cualquier posibilidad de vacancia. Redúcelos a los 44, ¿no? Con 44, que es lo que tienen mínimamente, ¿no? Por supuesto que tienen más niños y otras cosas que otra vez se han puesto en evidencia los niños acá. Con 44 bloquean cualquier opción de vacancia. No hay forma, mientras salvo que explote una bomba atómica, pero no hay forma de que la vacancia a nivel del Congreso prospere. Bueno, Entonces, más bien, lo que han salido es perdiendo, porque se dividen... ¿cree que se ha perdido entonces? Bueno, en el sentido de que dos grupos importantes como Renovación y Avanza, ¿no? Salen resquebrajados de este tema, Pero innecesariamente. vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que ocurre. Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, está con nosotros. Primeras reacciones desde el Parlamento. Almirante Montoya, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Mávila. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo Hola, están? buenas noches, almirante. ¿Quién ¿Cómo está? debería reemplazar a la señora Lady Camones en la conducción del Congreso, dada la aprobación de la censura esta noche? Alguien de consenso, alguien que estén de acuerdo, se pongan de acuerdo las fuerzas políticas de oposición y lo escojan. ¿Usted El cree presidente del como- Congreso tiene Sí. que ser de oposición. Tiene que ser de oposición. El ex congresista del Castillo nos decía que ha sido apresurado. ¿Coincide usted con eso, en que esto fue demasiado rápido y se pudo haber de pronto salvado la presencia de Camones en la mesa directiva? ¿O no? No, de ninguna manera. Mi plano de referencia es el tema de principios, moral y ética. Y eso se ha violado con los audios que hemos visto. Más bien, la reacción ha sido muy lenta. Debimos reaccionar el mismo día sábado. Tomar el toro por las astas y poner las cosas en su nivel. O sea, no podemos permitir, ¿no?, que la presidenta del Congreso sea manipulada por su jefe de partido. Ella no debió ir a esa reunión. Ella debió pedir licencia. Ella representa a los 130 congresistas. El que un partido se reúna con su gente, perfecto. Eso lo hacemos nosotros también. Pero no interferimos en las decisiones que se toman en la bancada. ¿A quién sugeriría usted dentro de los candidatos de la oposición, mirando a quienes integraron las listas, por ejemplo, con anterioridad? ¿O de qué bancada podría surgir ese integrante de la oposición para reemplazar a Lady Camones, nada menos que en la presidencia del Congreso? De cualquiera de las bancadas de oposición. Tendría que sacarse el consenso. No quiero mencionar a nadie porque no se ha hablado de este tema con nadie. Esperemos que de manera natural mañana y pasado se pongan de acuerdo. Claro, no se aceptaría un sustituto de Alianza para el Progreso, es decir, que alguien del mismo partido vuelva a intentar. ¿Usted diría que Acuña ha descalificado a su bancada para proponer candidatos? Si es que hay alguien que tenga las condiciones y la idoneidad necesarias, no habría problema que sea Alianza para el De Progreso. acuerdo, podría ser Estamos hablando de entonces Alianza personas. para el Progreso. Estamos hablando de personas. Y De con una sanción muy clara a lo que ha hecho Acuña, no creo que vuelva a intentar hacerlo. De acuerdo, pero con lo hecho por Acuña también se ha producido otra salida importante. Roberto Quiabra ha dicho, me voy de Alianza para el Progreso. ¿Usted vería en él, el problema es que no tiene bancada, pero vería en él a una figura interesante para presidir la mesa? Sí, cualquier congresista puede estar postulando para la mesa. No quiero dar nombres ni dar preferencia por nadie porque no quiero distorsionar lo que se puede lograr de consenso mañana o pasado. Recuerdo que cuando se escogía a la nueva mesa directiva se hablaba mucho de la importancia que tenía esto porque siguen avanzando las investigaciones en contra del presidente, se sigue complicando la situación en el Ejecutivo ya. Hoy otros integrantes también están comprendidos en esa investigación y por lo tanto
el próximo presidente del Congreso o presidente del Congreso podría ocupar la presidencia de un gobierno de transición. ¿Es un criterio que va a primar o que se va a tomar en cuenta? Es un criterio que está siempre presente en el Congreso, puede suceder en cualquier momento. Yo nunca estuve de acuerdo con la posición que tomó Lady Camones de decir que va a renunciar cuando se presente una situación como esa. Se está autodescalificando. No me parece correcto. El que sea elegido será elegido y tendrá que asumir todas sus responsabilidades cuando se presente. No, hay que tener cuidado en estas cosas porque estamos buscando estabilidad, no desestabilizar al país. Claro. Ahora, Renovación propondría candidato, no, ya tienen a uno integrando la mesa, por una cuestión de equilibrio, ¿qué bancadas queda? ¿Por dónde se puede buscar? Ya me dijo que Alianza para el Progreso, dependiendo de la persona. Pero ¿a quién se le ocurre en este momento? No quiero decir nombre de Mávila porque de verdad que podría distorsionar las cosas con preferencias que pueden pensar que tiene uno. Yo voy por la concertación de lo que puedan proponer. Vale, entre tanto, Marta Moyano continúa encargada. Es muy buena Marta Moyano, es una excelente figura en la mesa directiva del Congreso. Y el reglamento, y con esto termino, el reglamento del Congreso no permitiría que haya una suerte de reemplazo en la vicepresidenta, en la primera vicepresidenta, y que se busque más bien a un nuevo tercer vicepresidente. No creo que lo permita, pero hubiera sido una medida ideal si se pudiera hacer. De acuerdo. Muchas gracias, almirante, por haber estado con nosotros esta noche. Jorge del Castillo continúa aquí en los estudios. Sí se puede, porque puede renunciar a una vicepresidencia, ¿no es cierto? Y postula a la presidencia y nombran, eligen. Es decir, Marta Moyano podría renunciar hoy como segunda como vicepresidenta. Cualquier integrante de la mesa puede renunciar. Y lo que se presenta es una pequeña plancha de dos. Y tendrán que conversar. Aunque yo creo que nos debemos recordar que una candidata de fuerza era la doctora Echaíz en su momento, ¿no? Y estoy seguro que estos problemas no hubieran pasado si es que yo hubiera sido la presidenta del Pero Congreso. para que Echaíz se convierta nuevamente en candidata tendría que irse Muñante. Bueno, también podría salir, no está escrito en piedra que tiene que quedarse. Pero hay que buscar lo mejor en para ese el caso país. la oposición estaría arriesgando más, porque estaría cubriendo o necesitando garantizar que se van a cubrir 2 cupos con congresistas de oposición. Podría ocurrir lo contrario. No, porque la votación, yo creo que tiene una votación suficientemente mayoritaria para garantizar ganar los 2 cupos. Si es que van unidos. Ahora, si van en este cambalache que acaban de hacer, de estar divididos, estamos en problemas. Pero si no, yo no veo por qué no. Podrían entonces... Lo importante es... ¿Sería lo aconsejable, digamos, que sea Marta Moyano? No, yo creo que lo que dice el congresista Montoya tiene razón, en el sentido de que buscar una concertación. O sea, eso es lo que pesa ahora, porque si cada uno empieza a lanzar su candidato por su lado, yo no lo puedo decir porque no estoy en el Congreso, pero si cada uno empieza a poner su propia polla, entonces esto no funciona, ¿no? Se empiezan a pelear y después, como hemos visto, el papelón de tener 4 listas como la vez pasada. No, pues hay que ser muy serios y hay que confiar en que los señores congresistas se pongan de acuerdo. Mínimamente. Vamos a consultarle a ver qué es lo que nos dice el expresidente.